Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga. Le saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes. Vamos a orar al Señor por cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neudi Flores, Alejandra Guanaro, Neudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos y Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio: Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco, y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrochini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Quiero invitarte, mis queridos hermanos, para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para la celebración de la Eucaristía en este día viernes. Queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos va a hablar sobre la doctrina de Cristo. Sí, y la doctrina de Cristo en un hermoso sacramento, el sacramento de la reconciliación. Dios nos invita a reconciliarnos con Él y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. También hablando un poquito de las doctrinas que son del diablo, porque hay doctrinas diabólicas. Aquellos que no quieren creer que Jesucristo le dio la autoridad a sus ministros con el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados. Así que vamos a escucharlo hoy a la luz de la palabra de Dios. Te quiero invitar para que abras tu oído, tu mente, tu corazón y dejes que la palabra de Dios caiga en tierra buena, que tiene que ser tu corazón, y dé abundantes frutos, frutos para el Señor. Recuerden que para poder creer en Cristo debemos apartar a un lado nuestra soberbia, debemos apartar a un lado nuestra prepotencia, debemos apartar a un lado lo que yo quiero creer y dejar que sea la palabra de Dios que nos lleve a creer en Él. Como dice Romanos 10:17, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Y la fe nos lleva a creer en Cristo Jesús, en su doctrina, en esa doctrina que Él nos ha dejado para nuestra salvación. Con estas intenciones, con las que ustedes están colocando allí en los comentarios, queridos hijos, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes con el canto de entrada. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, viernes 16 del mes de enero, oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos, por la que hemos encomendado al inicio de esta celebración de la Eucaristía. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en este día viernes 16 del mes de enero, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por un agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven Espíritu Santo,
llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a la escucha de la palabra de Dios en este día, viernes 16 del mes de enero. Y hoy la palabra de Dios nos viene a hablar sobre un hermoso sacramento, el sacramento de la reconciliación. Ese sacramento hermoso, ese sacramento maravilloso, ese sacramento bello de la reconciliación. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura, partiendo del Evangelio de hoy, el Evangelio según San Marcos. Pero quiero utilizar una escritura que me han regalado en estos días atrás. Alguien gentilmente me regaló esta Biblia de referencia con enciclopedia ilustrada, Reina Valera 1960. Qué interesante, estaba viéndola, observándola y me cayó como anillo al dedo porque la vamos a utilizar hoy para, a la luz de la Reina Valera, vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a utilizar la Biblia de los protestantes, que tiene muchos errores, o llamémoslo de otra manera, horrores, ¿sí? Sí, tiene muchas cosas que están distorsionando, que quieren cambiar para cambiar la doctrina de Cristo, pero no podrán lograrlo porque la doctrina es de Cristo, la doctrina es del Señor. Vamos a utilizar esta escritura. Ciertamente, también tenemos la Biblia católica, ¿sí?, con los 73 libros. En cambio, esta no tiene sino 66 libros. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? Dice el Evangelio de San Marcos. Vamos a ubicarlo aquí mismo en la escritura, en esta Biblia Reina Valera, San Mateo, aquí mismo está. San Marcos, capítulo 2. Vamos a utilizar esta escritura, ¿no? Está nuevecita, está de paquete. Vamos a ver, San Marcos, aquí está. Capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Cafarnaúm, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Dice la palabra de Dios. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjense, cambiaron, ¿no? Porque según la Biblia católica dice, le estaba enseñando su doctrina. Algo interesante, Cristo estaba enseñando su doctrina. Cristo tiene su propia doctrina, algo que muchos protestantes no quieren aceptar y muchos católicos atolondrados tampoco quieren ver. Cristo tiene su propia doctrina. Fíjense que algo interesante nos dice la primera carta de Timoteo, ¿no? Vamos a ubicar aquí en esta escritura la primera carta a Timoteo. Aquí está Tito, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Acá la tenemos a la mano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas que son del demonio y hay doctrinas que son de Cristo. Y Cristo hoy en el Evangelio de San Marcos que estamos escuchando nos va a enseñar su doctrina y su doctrina en torno al sacramento de la confesión, al sacramento maravilloso de la reconciliación. Cómo Dios le va a dar poder a los hombres
a aquellos que Él ha llamado, porque no es para cualquiera, no. Aquí no estamos como los protestantes, que cualquiera de la noche a la mañana se autonombra pastor, se autonombra pastora y van evolucionando. Ya no son pastores, sino son profetas y luego, no sé, serán discípulos, que al final terminarán siendo hasta dioses ellos, ¿no? No, aquí no es así. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice realmente la palabra del Señor. Y quiero comenzar con el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, el Evangelio de San Mateo, vamos a colocar esto acá, San Mateo capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Sí, utilizo este Evangelio de San Mateo, como nos lo dice San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, que hemos leído, ¿no? Dice: mientras él enseñaba su doctrina, Cristo enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Por qué? ¿Por qué es una blasfemia? Porque tanto los escribas como los fariseos no querían aceptar la nueva doctrina de Dios, la nueva doctrina de Cristo. Ellos querían quedarse en esa antigua doctrina. No, hay una doctrina que es la doctrina de Cristo. Hay una doctrina que es la doctrina de Dios y es la que el Señor nos quiere enseñar a nosotros y pide que nosotros la aceptemos. Ese es el detalle, que la gente no quiere aceptar la doctrina de Dios porque la gente dice: es que es imposible, eso no es así. Oiga, no, ya va, es la doctrina de Cristo, es la doctrina de Dios. Fíjense, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, donde estamos leyendo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. El Hijo de Dios tiene poder. En San Mateo capítulo 28, versículo 18 nos encontramos cuando Jesús le dice a sus discípulos antes de ascender al cielo: tengo toda potestad, me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, aquí el que manda es el Señor. Y si el Señor da una orden, a nosotros nos toca simplemente, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, cumplirla. Aquí no nos pide el Señor: entiéndala, no la entiéndala, no, hay que cumplirla, punto. Porque todo buen hijo obediente escucha la voz de su padre y la cumple. Oiga, Jesús les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, ¿sí?, en la tierra. Le dijo: tus pecados. Oiga, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Mire cómo nos lo presenta San Mateo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Solamente Jesús le quiso callar la boca a esos vagos y sinvergüenza, diciéndole: no solamente puedo perdonar los pecados, también le puedo decir
que se sane, que se levante, que se vaya a su casa. Y para que ustedes vean que no solamente se le ha perdonado sus pecados, sino que también ha tenido la sanación corporal, porque Jesús lo que le quiere enseñar a la gente es que debemos tener las dos sanaciones, la sanación espiritual y la sanación corporal. Porque ¿de qué te sirve a ti sanarte corporalmente si primero no has sido sanado espiritualmente? ¿Y cómo nos sanamos espiritualmente? A través del perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo obtenemos el perdón de los pecados? Basta con mirar al cielo y decirle al Señor, Señor, perdóname los pecados, y Dios te los va a perdonar. No, no es eso, porque eso es lo que el Señor no ha establecido. El Señor ha dejado sus ministros. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20, donde Jesús habla con sus discípulos y les da la autoridad, les da el poder para perdonar los pecados, porque es una autoridad que viene de Dios. No es una autoridad dada por los hombres, no, es una autoridad que viene de Dios. Que usted lo quiera creer o que usted no lo quiera creer, no es mi problema. Yo se lo estoy mostrando bíblicamente, así de sencillo. Oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces él se levantó, el paralítico, y se fue a su casa. Y la gente al verlo, dice la palabra de Dios, y estoy leyendo de la Reina Valera. Oiga, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal poder, tal potestad a los hombres. ¿Cuál poder le dio Jesús a los hombres? No solamente el de sanar a los enfermos, el de perdonarle los pecados. Porque Jesús, recordemos que está enseñando su doctrina, y la doctrina de Cristo es que antes de sanar corporalmente a una persona, lo primero que hay que hacer es sanarle espiritualmente, es decir, el perdón de los pecados. Porque ¿de qué te sirve sanar el cuerpo si tienes podrida el alma? ¿De qué te sirve sanar el cuerpo si no estás realmente perdonado por Dios en tus pecados, en tus miserias? Por eso Jesús, al ver la fe de la gente, al ver la fe de los 4 hombres, lo primero que hace al paralítico no es sanarlo corporalmente. No, eso no es lo que realiza Jesús. Lo primero que realiza Jesús es sanarlo espiritualmente. Y esa sanación espiritual pasa por el perdón de los pecados. Y por eso la gente, dice San Mateo capítulo 9, versículo 8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La potestad de sanarlo espiritualmente a través del perdón de los pecados y sanarlo corporalmente a través de la sanación, a través de haber quitado la enfermedad y haber curado a esta persona, a este paralítico, haber quitado la parálisis y volverlo a colocar a caminar, a andar. Y por eso le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué dice también la gente? Nunca habíamos visto cosa igual. La gente estaba asombrada, la gente estaba admirada, porque Jesús había hecho en una persona 2 milagros. 1, sanarlo espiritualmente a través del perdón de los pecados, y 2, sanarlo corporalmente, quitando la parálisis que tenía esta persona, colocándolo a caminar y decirle, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora bien, fíjense la doctrina de Cristo. Según Timoteo 4:1, hay gente que apostata de la fe. Hay gente que reniega de la fe. Hay gente que se aparta de la verdadera fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cuál es la doctrina diabólica? La que los fariseos, dice la palabra de Dios, y los escribas estaban diciendo que es una blasfemia, que eso no se puede, que eso no es así, que nadie tiene la potestad de perdonar los pecados dada por Dios. Claro que sí. Según la escritura dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? Vamos a verlo en el Evangelio de San Juan. Porque oiga, la gente piensa, la gente cree en el protestantismo de que no, de que el único que puede perdonar pecados es Dios. En eso estamos totalmente claros. El único que puede perdonar pecado es Dios, que lo puede hacer a través de un ministro. Sí, claro que sí. Dios utiliza a una persona para perdonar los pecados, como en el Antiguo Testamento. La gente, cuando quería el perdón de los pecados, debía acercarse al sacerdote. Y el sacerdote
sin importar la vida de miseria, de porquería que hubiera llevado ese sacerdote, era el único que podía ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados. Repito, el sacerdote era el único que podía ofrecer el sacrificio en el Antiguo Testamento por el perdón de los pecados. La gente, ¿no cree usted que la gente miraba al cielo y Dios los perdonaba desde el cielo? No. Para poder tener el perdón tenían que ir al sacerdote, tenían que llevar la ofrenda, tenían que llevarlo del sacrificio, y el sacerdote ofrecía el sacrificio para que se le quedaran perdonados los pecados. En el Antiguo Testamento Dios vuelve a utilizar ese ministro, el sacerdote, no como el sacerdocio levítico, no, con el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, el nuevo sacerdocio de Cristo. Entonces Cristo le da la autoridad a esos apóstoles, que también les dijo que celebraran la Eucaristía, porque les dijo: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. También les dio el poder, también les dio la autoridad para perdonar pecados. Y la quieren ver, la quieren escuchar. Ojalá que usted, mi querido hermano, abra su oído, abra su mente y abra su corazón y deje que la palabra de Dios haga vida en usted, ¿sí? No es las cosas como usted cree ni como usted piensa, no, es como Dios la ha establecido. Y oiga, dice San Juan, vamos a ubicar el Evangelio de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, versículo 20 en adelante, dice así. Aquí está, San Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiero comenzar por aquí. Está Jesús con sus discípulos, y los discípulos sienten alegría de ver al Señor, que ha resucitado y que antes de irse al cielo se les aparece a sus discípulos para recordarles lo que ellos tienen que hacer en nombre del Señor, lo que ellos tienen que hacer en nombre de Dios, para terminar de darles autoridad. Si es que todavía no estaban convencidos de que la tenían, el Señor se las va a volver a recordar antes de irse al cielo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios de la Reina Valera. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice: y cuando llegó la noche, versículo 20, vamos a ver dónde está, aquí. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algo interesante. Jesús le da a sus discípulos el Espíritu Santo. Reciban el poder del Espíritu Santo. Y oiga lo que dice: a quienes remitiereis. Quiero repetirlo, según lo que dice la Reina Valera 1960. A quienes remitiereis los pecados. ¿Qué significa remitir? Porque es el verbo. Remitir es un verbo transitivo que significa perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Vuelvo y repito. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: a quienes remitiereis, es decir, remitir, verbo transitivo, perdonar, alzar la pena, eximir o liberar a una persona de una obligación. En pocas palabras, a quienes les perdone los pecados, les son remitidos, es decir, les son perdonados. Y a quienes no se los retuvieres, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Es decir, a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Voy a hacer la pregunta lógica. Primero, ¿Jesús se le aparece a sus discípulos? Sí. ¿Cómo le demuestra Jesús que Él es Dios? Cuando les dice: miren mis manos, miren mis costados. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se alegraron en el Señor, se regocijaron
viendo al Señor. Sabían que era Dios. Segundo, se les aparece y les dice, reciban el poder del Espíritu Santo. Les hago la pregunta. ¿En ese momento los discípulos recibieron todo el poder, la fuerza, la potestad del Espíritu Santo? Sí. Tercero, Jesucristo le dio una orden a los apóstoles de perdonar pecados. Según la Escritura, sí. ¿Por qué? Porque le dijo, a quienes ustedes remitiereis, es decir, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Pregunto, ¿Jesús le dio a sus discípulos la autoridad de perdonar pecados? Sí. Ahora bien, esa autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, los discípulos se la van a transmitir a aquellos que serán sus sucesores. Claro, por eso vamos a encontrar a un Pablo de Tarso hablando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del versículo 18 en adelante, hablando de este hermoso sacramento de la reconciliación. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, aquí está. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Escuchen. Y todo esto proviene de Dios. Porque es Cristo el que lo dio. Fue Cristo el que le dijo a sus apóstoles, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Les dio la autoridad. Pablo no estaba allí. Oiga, yo quiero resaltar esto. Pablo de Tarso no estaba allí con los discípulos. Pablo de Tarso no estaba allí con estos apóstoles, pero Pablo nos viene a hablar, así como Pablo tampoco estuvo en la última cena, y Pablo nos da un discurso teológico hermoso y maravilloso sobre la Eucaristía, sobre la importancia de la Eucaristía y de cómo deberíamos nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, la cual le invito para que usted lea. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, que también está aquí en esta Reina Valera, la Biblia de los protestantes, ¿sí? Para que ellos aprendan, sepan y entiendan que la doctrina es de Cristo, no es de los hombres, es de Cristo, que el sacramento de la reconciliación es de Cristo, no es doctrina de hombres, como ellos quieren hacerlo saber y pensar. No, Señor, es doctrina de Cristo, y ya lo hemos visto, cómo el Señor le da la autoridad, cómo la gente se alegra porque Dios le dio tal potestad a los hombres de perdonar pecado, de sanar a los enfermos. Y luego Cristo, antes de subir al cielo, se le aparece a sus discípulos y les vuelve a recalcar ese poder, pero esta vez a través del Espíritu Santo. Y aquí quiero resaltar algo. ¿Saben cuando el Señor dice que todo pecado se perdona menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dudar que ese Espíritu Santo, que es Dios, porque de hecho los apóstoles lo dice, el Espíritu Santo que es Dios, pueda perdonarnos nuestros pecados a través de los ministros. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Jesús, antes de darle la autoridad y la potestad a los apóstoles de perdonar los pecados, lo primero que sopló y le dio a ellos fue el don del Espíritu Santo. Sopló, dice la Escritura, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y luego les dijo, y a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Cristo no quiere demostrar a nosotros que el perdón de los pecados no proviene de los hombres, que es obra de Dios y que es el Señor el que perdona los pecados, pero que utiliza a un ministro. En este caso, el ministro es el sacerdote del Dios Altísimo, según el rito de Melquisedec, que es el nuevo sacerdocio de Cristo, porque Cristo no eliminó el sacerdocio, lo cambió. Cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio suyo, por él que es el sumo sacerdote, a ejemplo del sacerdocio de Melquisedec. Esto es sana doctrina, que a muchos católicos no nos gusta.
¿Por qué muchos católicos somos ignorantes? Porque no nos gusta escuchar la sana doctrina, porque no queremos escuchar la sana doctrina, porque nos da pereza sacar tiempo para escuchar las cosas de Dios, porque nos da pereza leer la Sagrada Escritura, porque hay que reconocerlo. Muchos católicos somos bien perezosos para leer la Biblia, nos cuesta leer la Escritura, nos cuesta leer la palabra de Dios. Luego viene cualquier bobo ignorante y te cambia y te mete a protestante y ahí sí dices, he conocido al Señor. No, lo que pasa es que nunca conociste la verdadera doctrina y te dejaste llevar por doctrinas diabólicas. Así de sencillo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice la palabra de Dios, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos ha reconciliado con Él. Claro que sí, a través de su pasión, muerte y resurrección. Cristo crucificó en esa cruz nuestras miserias y nuestros pecados. Ahora bien, luego, todos los días ustedes y yo cometemos errores. Porque dice el 1 San Juan capítulo 1 versículo 8, que ahorita lo vamos a leer, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Sí? Ahora, como Cristo nos ha reconciliado con Él y como Cristo sabía que somos una cuerda de pecadores porque somos bien pecadores, porque el pecado, como dice el libro del Génesis, está a la puerta. Está a la puerta, así como en el libro del Apocalipsis nos dice que el Señor está a la puerta llamando, también nos dice que el pecado, que el demonio está a la puerta llamando. La pregunta es, ¿a cuál de los dos usted le abre? ¿A Cristo o al demonio? ¿A Cristo con la salvación o al demonio con el pecado y la condenación? Eso depende de quién, de usted. Y como Dios sabe que somos seres humanos, que cometemos errores, que fallamos, que tenemos debilidades, que tenemos pecados, Dios nos da la oportunidad a través del sacramento de la reconciliación para reconciliarnos con Él. Pero para eso el Señor deja a sus ministros para que escuchen ese sacramento de la reconciliación y de esa manera, en nombre de Cristo, pueda reconciliarte a ti con el Señor. Porque les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista. Juan el Bautista salió del desierto para bautizar. El bautismo de Juan era el bautismo para el perdón de los pecados. En eso estamos totalmente claros. Entonces dice la Escritura que la gente venía a él, confesaba sus pecados y él los bautizaba. Les voy a hacer una pregunta. Cuando la gente venía a él, ¿a quién le decían los pecados la gente? ¿Al cielo o se los decía a Juan? Oiga, lógicamente Juan tenía que escuchar cuáles eran esas porquerías, cuáles eran esos pecados para luego bautizarlos y darles el perdón. Por eso Juan lo aclara. Juan lo aclara. Mi bautismo es un bautismo de perdón, pero el bautismo de Cristo es sumergirse en el Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahora bien, Cristo nos quiere reconciliar a nosotros con Él. Para reconciliarnos con Él, el Señor deja a aquellos que van a tener la autoridad de Dios, la potestad de Dios para perdonar pecados. ¿Quiénes son estos? Los ministros, los sacerdotes, porque el Señor le dijo a los apóstoles, les dio el poder del Espíritu Santo y les dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Por eso Pablo, vuelvo otra vez a Pablo de Tarso, porque Pablo no estaba allí en ese grupo, porque Pablo todavía no se había convertido. Pablo, recuerde que se convierte mucho tiempo después, cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Pablo se convierte, aprende de los apóstoles, porque no crea usted que Pablo aprendió solo, no. Pablo aprende de los apóstoles, porque cuando Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, lo recibí del Señor, porque Pablo sabe que eso que le enseñaron los apóstoles no eran de ellos, era del Señor. Por eso Pablo enfatiza que lo ha recibido del Señor. Y oiga lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Les dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Dios nos dio a nosotros, porque Pablo ya se considera apóstol de Jesucristo, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y oiga lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Invitar a la gente a acercarse a este hermoso, bello y maravilloso sacramento de la reconciliación. Que hay algunos atolondrados católicos que dicen, es que yo no me voy a confesar con ese cura porque ese cura es una porquería, porque ese cura es un pecador, porque yo no le voy a decir a los hombres, a un hombre más pecador que yo, mis pecados. Es que usted, para que usted lo entienda, para que usted lo sepa, no se está confesando con el cura. Usted está confesando con Dios, que Dios tiene un instrumento que es el cura. Sí, y ya está, porque Dios tiene que tener esa persona que va a escuchar y a través de esa persona te va a decir a ti tus pecados te son perdonados. Así de sencillo. Y oiga cómo se lo va a decir Pablo de Tarso. Escúchelo directamente del apóstol Pablo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. No somos Dios, somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos ha colocado al frente de esta tarea. Por eso, miren, estos días leía unos comentarios que decían, los curas que no trabajan. ¿Curas que no trabajan? Ay, pobrecitos. Si usted supiera la cantidad de trabajo que tenemos nosotros los sacerdotes. Así de sencillo, pero lo que pasa es que no queremos vanagloriarnos porque la gloria siempre sea ¿para quién? Para Dios, porque como dice el mismo San Juan, es necesario que disminuyamos nosotros, pero que crezca Cristo, que crezca realmente la gracia ¿de quién? De Dios. Y oiga, dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, escuchen, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase, como si Dios les hablara a ustedes por medio de nosotros, como si Dios mismo les hablara a ustedes por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo. Oiga, porque el sacerdote cuando te dice, yo te absuelvo de tus pecados, no en nombre mío, no, en nombre de Cristo, porque somos embajadores, somos ayudantes de Dios. Oiga, dice, le dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios, déjense reconciliar con Dios, déjense reconciliar con el Señor, no sean tercos como las mulas, dice el Salmo 32, versículo 8, no sean tercos como las mulas, faltos de inteligencia, no se dejen llevar por doctrinas diabólicas, porque aquí el único que no quiere que usted se confiese, el único que no quiere que usted bautice a su familia, el único que no quiere que usted vaya a recibir la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene nombre, tiene apellido, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, mejor conocido como el diablo o Satanás. Así de sencillo, es el único. Y así como el diablo se presenta como una persona buena, no es de necesario, diga, como dice la palabra de Dios, no es de extrañar, que sus servidores también se vistan de la misma manera. ¿Cómo se visten hoy en día los servidores de Satanás? De corbatica, Señor, que se le presenta a usted diciendo que somos enviados por Cristo, somos enviados por el Señor, y por tanto, como somos enviados por el Señor, no necesita usted confesarse, usted basta con que mire al cielo y Dios te va a perdonar. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso la Escritura? Que usted mire al cielo para que reciba el perdón de Dios, cuando la Escritura lo que dice que el Señor ha dejado embajadores, cuando la Escritura dice que el Señor ha dejado sus ministros para que en nombre suyo a usted se le perdonen los pecados, como lo dice San Pablo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense con el Señor. Y luego dice el capítulo 6, versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, no la tiren por el piso, no desaprovechen tan maravillosa oportunidad, no la desaprovechen. Aprovechen esa oportunidad
para confesarse, para acercarse al sacramento de la reconciliación. No sean ustedes como aquellos faltos de inteligencia que, como va a decir la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, ¿quiénes son esos que dicen que no? Que ya Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz, que no necesitamos eso de la confesión. Basta con que usted mire al cielo y le diga al Señor, ya estoy convertido, Señor, y Dios le va a perdonar los pecados. No, Señor. Ciertamente Cristo crucificó nuestros pecados en la cruz, nos perdonó y luego nos invita a mantenernos en esa gracia de Dios. Y no me venga usted a decir que cuando usted no mete una mentira, que cuando usted roba, que cuando usted maldice, que cuando usted hace cualquier cosa, no está perdiendo la gracia de Dios. Sí, ahora tienes que volver a recuperar. ¿Cómo la recupera? Confesando tus pecados. ¿Cómo? Mirando al cielo, confesándose en la pata de un palo o arrollado en la cama. No. Tienes que acercarte al ministro, tienes que acercarte al Señor. Y al Señor se te acerca a través del ministro, de su ministro, de aquel a quien Él le ha dado la autoridad para perdonar los pecados. Porque por algo el Señor le dijo a sus discípulos eso. ¿Por qué el Señor no dijo entonces, mire, reciban el poder del Espíritu Santo y mirando al cielo, todos sus pecados le quedarán perdonados? El Señor no dijo eso. El Señor le dijo a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Así de sencillo. Entonces, fíjense, dice San Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga lo que dice la Escritura, no está en nosotros. Y luego, oiga lo que dice el versículo 9 de la Reina Valera, dice el versículo 9 que está aquí. Si confesamos, el pacatazo más grande que se le puede dar al protestante. Si confesamos nuestros pecados, ¿con quién se confesaba la gente cuando iba a bautizarse en el río Jordán? Con Juan el Bautista. Luego, con Cristo, ¿con quién se debe confesar la gente para obtener el perdón de los pecados? Con sus ministros, gústele a usted o no le guste. Así de sencillo. Quiera creerlo o no, ese es su problema. Yo se lo estoy explicando a la luz de la palabra de Dios y de una Reina Valera, aunque le quitaron, dice el padre Luis Toro, el libro de la sabiduría. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, es decir, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así de sencillo. Por eso, fíjense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 en adelante, versículo 18, oiga, 19, capítulo 19, versículo 18, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído, porque para esto hay que creerlo, y para creerlo hay que tener fe, y para tener fe, según la Escritura, Romanos 10, 17 dice que la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Lo dice Romanos 10, 17, la cual te invito para que lo leas. Dice Romanos 10, 17, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, y la fe me lleva a mí a creer lo que dice el Señor. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dando cuenta de sus pecados, dando cuenta de sus miserias. ¿Sí? ¿A quién le confesaban los pecados? Según la palabra de Dios, a los apóstoles, no a cualquiera. Ahí sí le tomó la palabra a los protestantes. No a cualquier persona se le confiesa los pecados, porque usted no se lo va a ir a confesar a la chismosa del barrio. No, usted se lo va a confesar a aquella persona que tiene la autoridad de Dios y que en el nombre de Dios le va a absolver de sus pecados, pero que también tiene la autoridad de mantener el sigilo sacramental. Es decir, que aunque
vengan a matarlo, prefiero morir antes de revelar un secreto de confesión. Así de sencillo, porque sería faltarle ¿a quién? A Dios. Y oiga lo que dice Santiago, volvamos otra vez aquí a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esos otros, ¿quiénes son? Los ministros del Señor. Confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Oiga, más claro no le canta a usted un gallo. Así de sencillo. Vamos a colocar aquí la escritura, ¿no? Qué interesante. Oiga, volvamos otra vez al evangelio hermoso y maravilloso que tenemos hoy. Entonces dice, mientras él enseñaba su doctrina, nos hemos quedado en esta hermosa palabra, la doctrina de Cristo. Hoy hemos aprendido la doctrina de Cristo de la reconciliación. Que usted quiera creerlo o no quiera creerlo, vuelvo a repetírselo, ese es su problema. Eso es su problema. Yo simplemente le estoy explicando lo que dice la palabra de ¿quién? De Dios. Luego dice, le quisieron presentar un paralítico que iba cargado entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe. Y esta es otra palabra que quiero resaltar. Doctrina de Cristo. Para creer en la doctrina de Cristo debemos ser hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Así de sencillo. Y para ser hombres y mujeres de fe, que dice Romanos 10:17, debemos escuchar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Los 4 hombres que tenían la fe suficiente para llevar a este paralítico ante Jesús porque sabía que Jesús podía sanarlo, ¿ellos qué estaban buscando? ¿La sanación corporal o la sanación espiritual? Y lógicamente, la sanación corporal, la espiritual, a ellos no les importaba porque no habían conocido esa doctrina todavía. Pero Jesús se la quiere dar a entender porque le está explicando a la gente su doctrina. Quiere aprovechar este maravilloso momento ante este paralítico para enseñarles que Él tiene esa autoridad de perdonar pecados y de sanar corporalmente. Por eso le dice a este paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Y como Jesús sabía que habían allí algunos protestantes disfrazados de algunos escribas, algunos que supuestamente conocen la ley, ¿sí? Porque hoy en día siguen existiendo esos escribas a través de esos protestantes, a través de esos que quieren conocer la ley, pero no quieren entender la doctrina de Cristo. Dijeron, ¿por qué habla así? Esto es una blasfemia. Quien puede perdonar los pecados es solamente Dios. Claro. Y ahí es donde el protestantismo se va en contra de este hermoso sacramento de la reconciliación. Porque ellos dicen, ¿es que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios? Sí. ¿Pero que Dios utiliza a su ministro? Sí. Que usted no lo quiera aceptar, que usted no lo quiera creer, eso es su problema. ¿Sí? Pero Dios dejó ministro y ya se lo expliqué. San Juan 20:20, léalo a partir del capítulo 20, versículo 20, lea cómo Jesús le da la autoridad a sus ministros de perdonar los pecados. Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y ese poder Él se lo da a quien Él quiera. ¿Y se lo dio a quiénes? A sus ministros. ¿Y por qué eso dice al final la gente? La gente dice, quedaron atónitos, daban gloria a Dios y decían, nunca habíamos visto cosa igual. Alababan a Dios porque había dado a los hombres tal poder, según Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Versículo 8 dice, capítulo 9, versículo 8, nunca habíamos visto. Y glorificaban a Dios porque le había dado a los hombres tal poder, tal potestad. ¿Cuál? La de perdonar los pecados. No solamente la de sanar a los enfermos, la de perdonar los pecados. Por eso en San Juan 20 se nos recuerda que ese perdón de los pecados viene con el poder del Espíritu Santo, quien tenga la autoridad. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es dudar que Dios a través de un ministro, de un hombre, pueda perdonarnos a nosotros nuestros pecados. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que siempre nosotros busquemos las 2 sanaciones, pero en primer lugar la sanación espiritual. Fíjense que Jesús
primero no lo sana corporalmente, no. Jesús primero lo sana espiritualmente, para darnos a entender que así como nos preocupamos por el cuerpo, también debemos preocuparnos por el alma, porque el cuerpo vuelve a la tierra de cual vino, pero el alma vuelve a Dios, vuelve al Señor. ¿Para qué? Para que podamos entrar a la gloria de la eternidad. Y para eso debemos tener el perdón de nuestros pecados. Por eso Cristo primero perdona el pecado y luego le sana corporalmente. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día viernes 16 del mes de enero caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé abundantes frutos para la salvación. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, sacerdotes, obispos, para que Dios Todopoderoso le siga iluminando en guiar la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que los sacerdotes, ministros de Dios Altísimo, puedan enseñar la doctrina realmente de Cristo. Podamos enseñar e instruir al pueblo de Dios para que éste no perezca por falta de conocimiento, sino que se salve por escuchar la doctrina de salvación, que es la doctrina de Cristo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia y por la prosperidad de nuestro país, Venezuela. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por los enfermos, por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda vida eterna. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos y apreciados hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que coloques en esta ofrenda tu casa, tu hogar, tu familia, y sea una ofrenda agradable al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoge mi vida y mi oración. Acoge mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar:
santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti del todo. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Renovados por tu sacramento, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, como pueden notar, estoy un poco quebrantado, pero vuelvo y repito, con la alegría y con el entusiasmo de no dejar nunca, mientras Dios nos dé larga vida, de predicar la palabra de Dios, de predicar la palabra del Señor, que puedan ustedes todos los días de sus vidas alimentarse con este manjar hermoso, rico y maravilloso, como lo es la Eucaristía, la escucha constante de la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes, gracias siempre por apoyarnos, gracias siempre
por estar allí, por brindarnos su mano amiga, aquellos que de alguna manera siempre nos apoyan, aquellos que nos colaboran con su granito de arena. De verdad a ustedes, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique el 100 por 1. Oren por mí, que estaré orando también por cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp. Pueden enviarme un mensajito. Dios les pague, Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra bella Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante el Señor por la vida y la salud de cada uno de ustedes, de su familia. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que tengan feliz día.